Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Pueden tomar su asiento. Damos gracias a Dios en esta hora poder continuar con las enseñanzas. Estas enseñanzas empezaron ya hace un tiempo, este tema que es la doctrina de la salvación. Ya estamos terminando este tema. Empezamos la primera clase hace unos martes atrás, después siguió el pastor Daniel, el pastor Ricardo estuvo el martes anterior, y hoy estamos para continuar y tratar de ir también dándole una finalización en la parte de la conclusión final de lo que es la doctrina de la salvación, de lo que ella encierra en general, y vamos a ver si podemos hacer un resumen general de este tema. Bien, el alcance de la obra de Cristo, la glorificación. Hay un gráfico que ustedes ven ahí, dice: todo cuanto ocurre en el aspecto de esperanza cristiana se produce en Cristo. Y nos da un versículo, vamos a leer en 1 Corintios 15:20, es un versículo que habla sobre este tema. Dentro de lo que es la salvación, también incluye lo que es la santificación y la glorificación de nuestro cuerpo, está incluido dentro de la salvación. 1 Corintios 15, el versículo 20, la Biblia dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces nos habla de la resurrección de Jesús. ¿Cuándo ocurrirá la glorificación para aquellos que están en Cristo? ¿Quién es salvo? El que está en Cristo. ¿Quién es el que va a alcanzar la salvación? ¿O quiénes alcanzan la salvación? Los que están en Cristo. Y cuando uno está en Cristo entra en un proceso también de lo que es la santificación. Si estamos en Él, si permanecemos en Él, si perseveramos en Él, entonces estamos en ese proceso de lo que es nuestra salvación. Y la salvación incluye varios aspectos que ahora después vamos a tratar de hacer un resumen para que ustedes entiendan de todo lo que hemos visto en esta materia. Y acá me habla de la glorificación, que es este proceso. ¿Cuándo ocurre la glorificación? La glorificación ocurre con la resurrección. Y el versículo que leímos decía: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, de los que partieron, Él es hecho. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto de primicia de los que durmieron? Cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió la glorificación de su cuerpo. Su cuerpo fue glorificado. ¿Y por qué dice primicia? ¿De dónde viene ese término primicia? Había una fiesta que se celebraba, que era la fiesta de las primicias, que se celebraba después de la Pascua. En el primer día de la semana se presentaban las primicias, eran presentadas esa ofrenda mesía. Es por eso que Jesús resucita y aparece visiblemente el día domingo, recién lo ven a Él resucitado. La primicia se presentaba después de la Pascua. Entonces Jesús fue como una ofrenda, una primicia del arte de Dios. ¿De qué? De la gran cosecha de almas. De esa gran cosecha de almas que va a ocurrir
qué momento? En el momento en que el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo qué? Cuando se toque la trompeta, el shofar de Dios, cuando se toque en ese momento, en ese instante, en ese abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, ahí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 nos habla acerca de esto, del momento en que suena el shofar, la trompeta de Dios, y ocurre la resurrección y con esto la glorificación del cuerpo. Entonces ahí el cuerpo va a ser glorificado. ¿Cuándo va a ser glorificado? ¿En qué momento? La Biblia dice que cuando esto mortal, el cuerpo mortal, se vista de inmortalidad, y cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, entonces, dice el apóstol Pablo, allí se cumplirá la palabra que dice, sorbida en la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir? El poder de la resurrección vence a la muerte. Y los que participan de ese momento de glorificación, los que son transformados, los que son arrebatados con el Señor en el aire, ahí se complementa lo que se llama todo el proceso de nuestra salvación. Mientras estamos en ese proceso, camino a ese proceso, nosotros debemos estar en santificación. Leemos en Romanos 8:29. Todos estamos esperando ese momento en que ocurra lo que conocemos como el rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos y la glorificación del cuerpo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La santificación final será una conformación a Jesucristo, cumpliendo ese propósito de que Cristo es el primero, junto con las primicias. Una vez explicamos que cuando Jesús resucitó, también otros resucitaron. La Biblia dice en los evangelios que cuando Él resucita, también los sepulcros se abrieron y otras personas que habían muerto resucitaron en ese momento. Entonces, eso fueron también primicias de la resurrección del cuerpo y de lo que es recibir un cuerpo glorificado. Y como explicamos también en otras materias, que el cuerpo glorificado es un cuerpo que puede hacer lo que hacía Jesús. Podía aparecer, podía desaparecer de la vista de sus discípulos, como en el camino de Maús, estaba con ellos, comió, y cuando partió el pan delante de ellos desapareció de su vista. Después del Evangelio dice, estaban todos con las puertas cerradas, porque estaban atemorizados, y de repente Jesús se apareció en medio de ellos. Apareció Jesús, estaban todas las puertas cerradas, ¿por qué? Porque estaba en un cuerpo glorificado, pero aún de esa manera y con ese cuerpo, también llamó a Tomás y le dijo a Tomás, acércate, toma, mira mi costado, mira mis heridas, que yo soy. Entonces, en esa explicación, Jesús le decía que ese cuerpo que recibió no era un espíritu, no era un fantasma, sino era algo que se podía palpar, podía tocar, podía
comer, podía participar, podía estar con ellos. Y cuando él sale de la tumba, vemos que también hay una mujer que quiere abrazar a Jesús en su alegría, y Jesús le dice a María, que le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque aún no había sido ¿qué? No había sido glorificado. Pero dice, voy a mi Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Después sí le podían tocar, el mismo le pide a Tomás que lo toque, que mire su costado, que mire sus manos. Pero en ese primer instante que vivía en la tumba fue abierta, todavía no había sido glorificado. Había resucitado su cuerpo natural y estaba por recibir ese cuerpo de gloria. Al ser glorificado, recibe ese cuerpo que la Biblia dice será como los ángeles de Dios. Como dijo Jesús, en la resurrección no se casarán, se darán en casamiento porque serán como los ángeles de Dios. Un cuerpo similar como los ángeles, no que seremos ángeles, no. Un cuerpo similar como el de los ángeles, que no tiene necesidad por ahí de alimentarse continuamente, no sufre el calor, no sufre la tristeza, no sufre el dolor, porque es un cuerpo glorificado. Entonces ese sería el proceso final de lo que encierra nuestra salvación. La santificación final será posible por la acción del Espíritu Santo. Ahí en el mismo capítulo de Romanos 8, el versículo 11, nos dice, porque el pecado tomando ocasión por el 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que lleva en nosotros también el proceso de la santificación. Él se encargará de vivificar nuestro cuerpo mortal. Con el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, con ese mismo poder Él vivificará en ese proceso final de la santificación para resucitar nuestros cuerpos mortales. ¿Cuándo ocurre eso? Como ya lo dijimos, cuando el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo a las nubes. Nació una vez y nació de nuevo del agua y del Espíritu y fue regenerado por el poder del Espíritu Santo, ese morirá una sola vez. Y la muerte segunda no tendrá poder sobre él. Amén. Sí, hermano. Filipenses, capítulo 3, verso 21, dice así, el cual transformará el cuerpo de la obligación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es correcto, eso se habla del proceso de la glorificación. Sí. Cuerpo transformado, o sea, cerebro de la gloria semejante al Cordero de Dios, a la imagen del Cordero de Dios. Sí, correcto. Esa es la interpretación. Sí, es correcto. Seremos semejantes a Él. Se va a conformar a la imagen del Cordero de Dios. Exacto. Se va a conformar el cuerpo a la imagen del Cordero. Es el proceso de la glorificación. Una aplicación personal para una vida victoriosa es vivir cerca de Jesús
Juan 15:5, algunos por ahí lo saben de memoria este versículo. Jesús ahí nos dice que Él es la vida. Entonces, ¿cómo llegaremos a ese proceso final de nuestra salvación? Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 6 dice que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Entonces ahí también nos da una referencia espiritual de la condición de aquellos que se pierden, de aquellos que no permanecen en el Señor. Entonces ahí nos está hablando de la permanencia en Cristo. Separados de Él nada podemos hacer. Toda nuestra vida tiene que estar dentro de Él. Tenemos que andar en Él y levantarnos con Él, vivir con Él cada día, conversar con Él en cada momento, pedirle a Él en cada momento, orar, hablar, estar todo el tiempo con Él. Porque si estamos así y morimos en Él, viviremos con Él y reinaremos con Él. Ahora, si estamos separados, estamos en un grave peligro. El creyente que ha nacido de nuevo tiene un compromiso personal de vivir en la esfera de la nueva vida que ha sido dada. Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Si alguien encuentra y quiere leer fuerte. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Para los que escuchan por la radio, leemos: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, la resurrección, ¿sí? Nosotros hemos resucitado primero ¿de qué? ¿De qué hemos resucitado primero? De muerte a vida, de muerte espiritual a tener vida espiritual. Experimentamos una especie de resurrección, de estar muertos en delitos y pecados a tener una vida espiritual. Y si hemos resucitado de esa muerte de pecado a una vida espiritual, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y nosotros cómo debemos considerarnos? Según Romanos 6, 11 y 12. Romanos 6, 11 y 12. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces nos dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano que fue resucitado, el poder del Espíritu lo que hace primero es producir la vida de Dios. Y si tenemos esa vida de Dios es la que nos da la certeza de que hemos sido resucitados y un día estaremos con Él y le veremos a Él. ¿Por qué? Porque si hemos resucitado, no vamos a permanecer en el pecado.
No nos vamos a volver a someter al pecado, porque hemos resucitado con Cristo. Entonces, la exhortación que la Biblia nos hace es poner nuestra mira en las cosas de arriba, porque ya hemos resucitado. No podemos volvernos atrás, no podemos mirar el pecado, no podemos dejar que nuestro cuerpo mortal sirva al pecado. Ya hemos sido libertados. En los martes anteriores también hablaba de la redención, de la libertad, de la esclavitud, de ser libres del pecado. Si somos libres no podemos volver a ser esclavos o atarnos otra vez a cosas que ya habíamos superado. No podemos volver a esclavizarnos. El cristiano debe vivir no en esclavitud pecaminosa, sino en la condición de siervo de la justicia. Entonces, en Romanos 6, en ese mismo lugar, del versículo 13, que seguía allí más adelante, ahí nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces nos habla de vivir una vida como un siervo de la justicia. Eso es perseverar en el camino de la salvación, perseverar. Eso es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como lo dice Hebreo. En el mismo capítulo 6 de Romanos, el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El versículo 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la liberación del pecado hace que nosotros tengamos la libertad, pero para servir a la justicia, para poder servir a la justicia. Recuerden que Jesús fue alguien como un maestro de justicia, alguien que enseñó la justicia de Dios entre los hombres. Él enseñaba lo que era justo delante de Dios. Él mostró esa justicia divina en sus hechos, cada vez que había algo que responder en las preguntas frente a la mujer que había de ser apedreada. Y se necesitaba que alguien pueda dar un mensaje de justicia. Alguien pudiera hacer justicia. Entonces Jesús respondía mostrando esa justicia de Dios. Y ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros, ser siervos de la justicia de Dios. La plenitud del Espíritu es necesaria para la vida cristiana y solo consigue con una vida rendida a Él. Entonces, Gálatas 5:16 nos habla de la vida rendida al Señor. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Cuando no se satisface a los deseos de la carne, es porque hay una plenitud del Espíritu.
persona está saciada por el Espíritu de Dios. Entonces la carne no busca esos deseos. El Espíritu de Dios sacia su espíritu y no busca a la persona satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque está con la plenitud del Espíritu. Entonces eso es lo que nos dice Gálatas, que debemos buscar esa plenitud espiritual. Y eso es una vida rendida al Señor. Una vida rendida al Señor. También nos dice que el creyente debe confesar los pecados personales para poder ser controlado por el Espíritu. Primera de Juan 1:9 nos habla dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la confesión de los pecados es también una parte del salvo, de aquel que ha alcanzado la salvación en Jesús, de aquel que ama al Señor y permanece. Es una demostración también de que Él es salvo y de que Él siente remordimiento por el pecado y siente el deseo de confesarlo. ¿Por qué? Porque quiere agradar a aquel que lo llamó. No quiere agradar a los hombres, no le interesa, Él quiere agradar a aquel que lo llamó. No quiere volver a ser esclavo del pecado, por eso confiesa su pecado. No solo lo confiesa, sino que se aparta también de Él. ¿Por qué? Porque sabe que si confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia que alcanzamos? Misericordia. Amén. Se alcanza misericordia. La persona que salva no le interesa apartarse del pecado. ¿Por qué no es salvo? Su conciencia aún no está libre. Su conciencia está en cautiverio. Pero el que confiesa y se aparta es porque experimentó el Señor, ha sido salvado y no quiere volver a ser esclavo del pecado. El pecado del creyente sabe que es simplemente una excepción. Y cuando uno no está en Cristo es una forma de vida, pero en el creyente tiene que ser simplemente una excepción. Algo que no lo deseaba, pero ocurrió en su vida. La salvación es un don de la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9 nos habla de ese don que Dios nos otorgó. Si alguien quiere leer Efesios 2. Entonces ahí nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, las buenas obras no lo pueden hacer salvo. Nosotros debemos hacer buenas obras porque somos salvos. Debemos dar buenos frutos y hacer buenas obras porque somos salvos, pero no porque las buenas obras nos van a hacer salvos a nosotros. Hay personas que pueden hacer buenas obras, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque pueden hacer buenas obras, pero no están en Cristo. No permanecen a Él, no le han recibido, no lo han aceptado, ni lo han hecho Señor de su vida.
Y esa es, por eso en la primera diapositiva estábamos hablando para los que están en Cristo, los que permanecen en Él. Una cosa es que uno crea que Jesús es el Señor y el Salvador, y otra cosa es que uno experimente y le haya entregado su vida al Señor y haya hecho del Señor su Señor, y que Él gobierne su vida y le haya entregado las riendas de su vida. No simplemente saber de que Él es el Señor y que Él es el Salvador, sino de que Él realmente gobierna su vida y sea su Señor. Por eso Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué dirá el Señor eso? Nunca os conocí. Porque nunca le entregaron su vida para que Él sea Señor. Y si hicieron algo, lo hicieron para ellos mismos, y no para Dios, para su propio ego, para su propia gloria, por algún otro motivo, pero no para el Señor. Entonces ahí estará la diferencia. Y llama la atención porque Jesús dice: en tu nombre. Va a haber personas que le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Entonces las personas que habían conocido la palabra del Señor, pero no le entregaron su vida para que Él realmente sea su Señor. No se rindieron ante Él, no dedicaron todo su ser al Señor. Bendito Dios. Por eso dice que ha sido otorgado todo sobre la base, no es la salvación, no es por base a un mérito, sino por la soberana gracia de Dios, quien ha escogido a los creyentes de antes de la fundación del mundo, y Él ha hecho toda la obra, la iluminación, la conducción a Cristo y la regeneración. Por Él fuimos sacados de las tinieblas, por Él fuimos iluminados. El Espíritu Santo es quien nos condujo a Cristo, nos convenció y efectuó en nosotros el proceso de regeneración. Dios ha hecho toda esta obra con el propósito de que su nombre sea glorificado. Y vemos en Efesios, en el primer capítulo de Efesios, el propósito de la salvación. Efesios 1:6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado. Para su gloria, para su alabanza, Él nos hizo acepto delante de Dios. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 14 del mismo capítulo dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Palabra que significa depósito, un anticipo dado por Dios. Dios ha depositado en nosotros para el momento en que Él nos reclame. Esas arras también representan en la antigüedad como la dote que el novio le daba a la novia. Él le daba un tesoro, le daba una joya, le daba un regalo que simbolizaba el momento en que él después habría de buscar. Le daba un anticipo como una señal de que realmente tenía un compromiso y le daba algo de mucho valor para que cuando él regrese, ella guarde eso de mucho valor. Y esté esperando y confiando y se sienta segura de que lo que él depositó era un anticipo de que él vendría a buscarla para llevarla a su casa. En la cultura antigua,
El novio le dejaba un depósito, una dote. Acá se tradujo como arras, pero era como una dote. La dote era lo que se daba para el momento en que el novio después vuelva a buscarlo. Ella tenía como un anticipo, unos regalos, una joya, una riqueza dada por él. ¿Cuál es la riqueza que Dios nos dio a nosotros? Lo que depositó del Espíritu Santo en nosotros, las arras del Espíritu, los regalos del Espíritu Santo en nosotros. Dio dones a los hombres, dio ministerios. Son cosas que Dios puso de anticipado en nosotros para el momento de nuestra redención, para el momento en que Él nos vuelva a buscar. Para ese momento Dios prepara. Y tengo aquí una imagen. Con esto vamos a resumir un poco toda la enseñanza. Lo que es la salvación en sí, de todo lo que se habló en estos estudios acerca de la doctrina de la salvación, podemos mirar en estos versículos de la Biblia los pasos para la salvación. Primero, el arrepentimiento. Es el primer paso del proceso de la salvación. Y cuando nos habla de arrepentimiento, nos habla de un cambio en la mente del ser humano. En Lucas 13, del 3 al 5, Jesús dice: si no os arrepentís, ciertamente pereceréis. Y está hablando de la justicia en ese pasaje Jesús. Porque dice que en ese tiempo había unos hombres que estaban construyendo una torre en Siloé. Y cayó esa torre, se derribó y los constructores que estaban allí habían muerto. Y Jesús le pregunta a la gente que estaba asombrada por este acontecimiento y les dice: ¿pensáis que esos hombres en los cuales cayó la torre que estaban en Siloé eran más justos, eran más injustos, dicen, que todos los hombres que habitan en Jerusalén, que por eso le pasó eso? Les digo que no. ¿O pensáis que aquellos galos que Pilato mezcló su sangre con las fieras eran más injustos que todos los otros que habitan en Jerusalén? Les aseguro que no. Pero dijo Jesús: de igual manera, si no se arrepienten todos, perecerán. Entonces Jesús habla de la necesidad de arrepentirse, no de la necesidad de lo que vivimos en esta tierra, de los años que podamos llegar a vivir, sino de estar arrepentidos delante de Él en cualquier momento, porque no sabemos cuándo será nuestro día ni nuestra hora que tengamos que partir. Entonces Jesús, mostrando que la gente se asombró de estos acontecimientos, esa torre, de esa gente que murió, y entonces Jesús da una enseñanza de eso y dice: lo más importante es arrepentirse, porque si no se arrepienten, ahí realmente van a perecer. Porque si alguien de los que estaba allí no estaba arrepentido delante de Dios, esa persona fue salva. Y Jesús quería meter en la mente de sus discípulos que el arrepentimiento es lo más importante, es el primer paso para la salvación. Por eso dice en Lucas, allí hay un versículo en Lucas 13, del 3 al 5, nos habla de este pasaje que dice: si no os arrepentís, ciertamente pereceréis. El segundo paso de la salvación es la conversión. Y cuando se habla de conversión, se habla de un cambio de vida.
Mateo 18:3. Leemos ese versículo. Hay varios versículos que tenemos, pero vamos a leer un poco por razones del tiempo. Mateo 18:3 nos habla de la conversión. Jesús dice y dijo: de cierto os digo que si no mordéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una vida convertida es una vida que ha cambiado. Se vuelve como un niño, en el sentido espiritual. No se pone a hacer juegos como niño, ¿no? Sino en el sentido espiritual. Se vuelve como un niño con la disposición de aprender y de querer crecer cada día más y de querer saber más. Esa es la disposición, la humildad que tiene el niño para aprender y de querer saber. ¿Vieron los niños pequeños que empiezan a decir primero por qué? ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Por qué lo otro? Y están en una edad que dicen, en la edad del por qué, que quieren saber todas las cosas. Con esa disposición, Jesús también quiere que tengamos de aprender, de querer crecer, de querer aprender. La persona que se ha convertido tiene el anhelo de querer saber más de Dios, de querer aprender cada día más de Él. Segunda de Corintios 12:21 también nos habla de la conversión. Segunda de Corintios 12:21. Que cuando vuelva a humilde de Dios, la actitud de una persona convertida entre vosotros, quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El convertido llora por el pecado. No le agrada. Pablo decía que me humille Dios entre vosotros y tenga que llorar por muchos de los que han pecado. Se lamenta por los que han pecado. No se alegra de los que han pecado. Siente el dolor, siente la tristeza. Porque es un hermano, porque es parte de su cuerpo. Era alguien que estaba, que compartía con nosotros, que estábamos con él. Entonces, si un miembro de nuestro cuerpo se daña, todo el cuerpo se duele. Y si no, pregúntele a alguien que se pegó sin querer un martillazo en el dedo. Si usted nunca se pegó, todo su cuerpo se duele. Si no siente dolor, es un problema. Pero todo el cuerpo, por eso un miembro que se ha herido. Entonces el apóstol Pablo muestra el cambio de vida. Una persona convertida se duele por el pecado. No comparte con los que pecan, él siente dolor por el que peca. Y ora para qué, para que se arrepienta. Es una nueva vida para Dios. Entonces, después del arrepentimiento, el paso es la conversión. El tercer paso es la santificación. Esto que estamos viendo es un resumen de toda la enseñanza que hemos visto hasta ahora, que habló
Pastor Daniel, Pastor Ricardo, que ahora también estamos concluyendo. Entonces la santificación es un cambio de ocupación, es una nueva dedicación en Dios. En Juan 13:8, Jesús le dice a Pedro: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. A ver, buscamos en el Evangelio de Juan, donde Jesús daba los pies a sus discípulos. Estaba representado el proceso también de la santificación, la purificación, la limpieza. Jesús estaba representando la limpieza espiritual. No era un acto ceremonial, simplemente lo que él quería enseñar en ese momento, sino un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio y un ejemplo de una vida de santificación. Si alguno encontró, y ahí Simón le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro quería. ¿Por qué le decía no tendrás parte conmigo? No, entonces lavar también los pies, las manos y la cabeza, todo. Vieron que Pedro era tosco, no era tan fácil de comprender lo espiritual. No era una persona que podía entender, tal vez con el entendimiento como entendía Pablo, las cosas espirituales. Pero sin embargo, Jesús le dio el privilegio a él de empezar con el mensaje del Evangelio. Entonces, en la santificación nos habla de un cambio de ocupación y de una nueva dedicación a Dios, una purificación, un apartamiento, una limpieza para servir a Dios. Y se ve en el ejemplo del servicio, de que el Señor lava los pies a sus discípulos y le dice que ellos debían imitar ese ejemplo de servicio, de humildad. Ahora, ustedes deben servir, así como yo les doy ejemplo. No estaba metiendo una doctrina de que debemos lavar los pies, como hacen por ahí en algunas iglesias, ¿no? Que por ahí lavan también los pies a otros. No, sino que Jesús estaba dando un ejemplo, porque él dice: porque ejemplo les da, en el sentido espiritual. Si bien eso era una costumbre de Medio Oriente que se hacía desde casi todas las casas, porque la gente venía cansada del camino y era común presentar un letrillo, se llamaba una fuente, algo así, para que la persona que venía con los pies de tanto caminar, con el polvo del camino, se pudiera refrescar. Era algo muy común. A los invitados más, en una cena, en una boda, siempre había algún sirviente o alguien que estaba allí para también lavar los pies. Entonces Jesús mostró ese ejemplo. La santificación produce un cambio de ocupación, de ser un siervo. Mientras que la regeneración, el cuarto paso, es un cambio de corazón. Ya se cambia la mente en el arrepentimiento. Se cambia la vida cuando uno se convierte. Su vida ha cambiado, ya no es el mismo. Ya no es el pendenciero, ya no es el borracho, ya no es el maldiciente. Ha cambiado su vida, se ha convertido. Es otra persona, no es el mismo. Y cuando empieza a servir a Dios, tiene otro cambio de ocupación. Ahora es un siervo de la justicia de Dios. Empieza a ser una persona humilde y dispuesta a servir. Está en un proceso de santificación.
Ahora la regeneración es un cambio de corazón. Y Juan 3, del 3 al 5, es donde Jesús le habla a Nicodemo y le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces eso nos habla de la regeneración. Juan 3, del 3 al 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos que Nicodemo le dice: pero Señor, dice un hombre siendo ya viejo puede volver y entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús le explica que es del agua y del Espíritu. Tiene que haber un cambio de corazón. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4? Segunda de Pedro. ¿Se lo encuentra? La regeneración es ser participante de la naturaleza divina. El que ha cambiado el corazón es participante de la naturaleza divina. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa para ellos? Porque ellos verán los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La regeneración es un cambio de corazón. Entonces es una nueva operación por Dios, es un nuevo nacimiento. Por eso decimos que hay un proceso en la salvación. Hay un proceso. No es simplemente guardar una entrada, un ticket, con esa ya sos salvo. No, entraste por acá, te digo que acepté a Jesús, tengo un ticket, guardo y es simplemente guardarlo ahí, tenerlo ahí, y ya con eso vas a ser salvo. No, hay todo un proceso en la salvación. Pasos: arrepentimiento, conversión, santificación. Y si no llegaron a todos los pasos, ¿qué quiere decir? Por eso está en el problema. Pero ¿cómo puede ser que el hermano hizo esto? Me dijo que me iba a devolver la plata y hasta ahora no apareció. Estaba arrepentido, un día se arrepintió ese hermano, pero tal vez no está convertido todavía. Porque tiene los pasos, tal vez no está en el proceso de santificación. Entonces, es un proceso, son pasos que encierran todo lo que es la salvación. Hoy, lo que vimos antes de ver esto fue el último paso, allá, el séptimo paso, que es la glorificación. Eso empezamos hablando hoy, de todas las enseñanzas que ya antes se venían hablando. Todas esas enseñanzas se venían hablando en los martes anteriores. Por eso hoy empezamos con la glorificación y hablamos sobre ese último paso. Pero ahora estamos repasando todo para que usted entienda mejor. La glorificación es un cambio de corazón, es nacer de nuevo. Es una operación de Dios en la vida de una persona. Y el quinto paso es la justificación. Es un cambio de estado. Hebreos 11:6 nos habla de que sin fe
es imposible agradar a Dios. Y nos habla que la fe le fue contada a Abraham por justicia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos capítulo 5 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una nueva posición delante de Dios, es la justificación, es un cambio de estado. Quiere decir que dentro de nuestra salvación no solo debemos ser convertidos, santificados, regenerados, sino ser justificados por Dios. Y siempre explicamos la justicia de Dios, a veces de una manera como alguien que está condenado dentro del tribunal y que tiene que cumplir la sentencia. Pero él está condenado esperando la sentencia. Así estábamos todos nosotros delante de Dios. Pero alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por eso. Y en ese momento, mientras todos estábamos en el banquillo de acusado, Dios nos muestra su ley, y la ley dice: la paga del pecado es la muerte. Y nos mira y revisa nuestra vida cada uno. Desde que nacimos hasta ahora todos hemos pecado en algún momento. Entonces, merecemos la muerte. Pero allí, en ese momento y en esa sala, aparece alguien a quien la Biblia dice que es nuestro abogado, es nuestro defensor. No solo eso, sino que es nuestro Salvador, y dice: yo pagaré. ¿Cuál es la paga? Cargar con todos los pecados de todos ellos. Ser molido, ser herido, ser azotado, ser escupido, ser humillado y morir como el peor de los criminales. Entonces allí, en ese momento, la justicia divina de Dios es saciada. Pero él no cometió pecado, pero Dios decide que su justicia se sacie en él. Él pagará. Y así la justicia divina es saciada. Y nosotros, ¿cómo quedamos? Justificados por aquel que murió por nosotros. Esa es la justificación. ¿Qué dice Romanos 4:5? Ese versículo que mi hermano lo lea fuerte. La justificación es una nueva posición delante de Dios. Es un cambio de estado. Por la fe. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús pagó por nosotros. Esa es la fe que tenemos que tener. Creer simplemente que alguien pagó por mi pecado. Y ahí somos justificados. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. ¿Otra vez? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas el que no obra, dice, no hicimos nada nosotros, no obramos para ser justificados, pero creímos en aquel que justifica al impío. Creímos en él, y por creer en él somos justificados. Entonces ahí, por creer en el que nos ha justificado y entender que la justicia y el castigo que nosotros merecíamos se aplicó sobre Jesús, entonces hemos sido cambiados de nuestro estado de condenación a un estado de justificación. Ahí se entiende cuando dice Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz? Porque antes de ser justificados, la ira de Dios estaba sobre nosotros.
Y si nos moríamos sin ser justificados, íbamos a condenación. Porque no teníamos fe, porque no habíamos aceptado el vínculo, si íbamos a condenación. Pero si hemos aceptado, si lo hemos recibido, se aplica la justicia de Jesús. Por creer en Él. Se ve tan fácil y simple el malhechor que estaba a la diestra de Jesús. La extensión de la gracia, la justificación de sus pecados, el reconocimiento de Él ante el Señor, la fe de este hombre para creer que alguien que estaba muriendo en su misma condición era el Hijo de Dios y que había de volver y que había de reinar, demandaba una gran fe y ese malhechor que estaba a la diestra de Jesús fue justificado. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él creyó en Jesús, que era el Mesías, que era el Salvador y que un día habría de venir a reinar, aunque estaba muriendo en la misma condición que él. Demandaba fe y creer en eso. Pero la fe de ese hombre lo justificó delante de Dios y la promesa fue que él estaría en esa misma noche con el Señor en el paraíso. La adopción, ya estamos terminando. La adopción es un cambio de padre. Jesús dice en Juan 8:42, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Jesús habla a los fariseos que se oponían a él. El libro de Efesios nos dice que hemos sido adoptados en el capítulo 1 por Dios. Hemos sido adoptados como hijos suyos. Y allí, el Evangelio de Juan 8:42 dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí nos habla de que Dios es nuestro Padre, y si nosotros somos de Dios, amamos a Dios y lo tenemos a Dios por Padre. Primera de Juan 2:23. Primera de Juan 2:23 nos habla también de este cambio de Padre. Antes nuestro Padre no podía ser Dios. Si permanecíamos en el pecado, nos servíamos a nuestro Padre. Por eso Jesús le dice a los fariseos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo salí de Dios. Y primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ha sido adoptado, ha sido cambiado, recibió la adopción, tiene un cambio de Padre. Antes servían a otro Padre, pero ahora sirven al Padre de las luces, al Dios y soberano de todo. Esa es una nueva relación con Dios. Y el Espíritu Santo hace que podamos decirle, Abba, Padre. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros llamar a Dios por nuestro Padre. Y realmente sentir de que hemos sido adoptados por Él y de que Él nos considera como hijos suyos. Entonces es un cambio de Padre, la adopción. Y el último paso es el que hablamos hasta hoy, en el día
día de hoy, que es la glorificación, nos habla de un cambio de destino y es una nueva experiencia con Dios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Segunda de Corintios 4. Es lo que hoy empezamos a hablar sobre este proceso de la glorificación. Tenemos esas promesas de Dios. Dice así el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuándo conoceremos esa nueva experiencia con Dios? Ese cambio de destino en el momento de la glorificación. En el momento de la glorificación. Allí se completará la salvación, el proceso que encierra nuestra salvación. Ahí seremos salvados de la ira y del día de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Se completará cuando experimentemos esa glorificación. Entonces, un cambio de destino. Ahora predicamos a Jesucristo, el evangelio de la gloria de Cristo. Es un evangelio glorioso que hizo que nos ilumine a nosotros. Es una nueva experiencia con Dios. Experimentamos parte de esa gloria, tal vez algunos destellos de esa gloria, pero estamos camino a ese proceso que encierra también la glorificación. Por eso es algo que anhela, y el Espíritu y la Iglesia que dicen: sí, ven, Señor Jesús. Anhela que lo venga, anhela su venida, anhela estar con el Señor, para completar el proceso, para tener victoria, para ser triunfante sobre la muerte, sobre el pecado. Ahí realmente sentiremos lo que significa ser más que vencedores. Estamos en ese proceso, hemos cambiado nuestro destino. Ahora nuestro destino es para la gloria de Dios. Y íbamos a condenación, pero ahora nuestro destino tiene que ser la gloria de Dios. Amén. El salvo anhela la gloria de Dios y lo hace todo para su gloria. Y un día Él también va a ser glorificado en ese proceso de salvación. Si sufrimos aquí, reinaremos aquí, en la gloria celestial. Llevamos la cruz por amor a Jesús. Hay una gloria que espera al creyente, que espera para completar todo este proceso que es el plan de la salvación de Dios, el cual Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en él. Vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a orar.